el panel referente alrededor del eslogan de nuestra feria este año: el poder de la lectura valida tu opinión. Tendremos a Jenny Gómez, por favor pasa por acá Jenny Gómez, y a Fiordalisa Hipólito. En principio eran 3 participantes, estaba también Rafael Bello, pero él pide que pongamos en oración a su madre. Fue diagnosticada. Un placer, yo soy Jenny. Y él no se siente en estado de ánimo para participar. Que la pongamos en oración a su madre. Que se llama Elizabeth Castro. Así que vamos a continuar con el panel. En primer lugar, nuestra primera participante que nos va a hablar sobre la lectura y su influencia en el lenguaje oral y escrito es Fiordalisa Hipólito. Ella nació en la República Dominicana y reside en los Estados Unidos por más de 20 años. Es candidata doctoral ABD en literatura hispánica en la Universidad SUNY New York. Obtuvo su maestría en literatura hispana en CUNY Brooklyn College y una segunda maestría en administración de empresas en CUNY Lehman College. Además, tiene una licenciatura de Lehman College y un asociado en la Universidad de Oslo Community College. Es profesora de español y literatura en la Universidad de Oslo Community College. Fiordalisa es miembro activo en la organización La Coge. Recibamos con un fuerte aplauso a Fiordalisa Hipólito. Vamos a hablar sobre la lectura y su influencia en el lenguaje oral y escrito. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor compartir con ustedes. Le agradezco a Gladys Montolío por siempre estar activa, siempre estar ahí para nosotros, y a todo mi equipo, porque realmente me siento muy orgullosa de lo que hemos formado y gracias a esto estamos aquí. El día de hoy le voy a hablar, para hablar primeramente de la lectura, ¿verdad? Me gustaría volver al pasado. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge la lectura? ¿Cómo llegamos nosotros a un lenguaje tanto oral como escrito? ¿Verdad? Entonces, esto surge en el siglo V, surge la lectura jeroglífica, la cual fue inventada por los antiguos egipcios, ¿verdad? Desde ese entonces, ese sistema de lectura se caracteriza por el uso de los símbolos. Los primeros procesos de lectura fueron los pictográficos, ¿cierto? Por medio de dibujos y símbolos pintados en la pared. Más adelante, luego surgieron los alfabetos fonóticos, los hebreos, griegos, árabes y latinos. Ya casi para el siglo XV, gracias al alemán Johannes Gutenberg, aparece el primer impreso, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, la lectura y el conocimiento pudieron tener color y cobrar vida y ser difundido de manera impresa. Continuamos con este panel con Jenny R. Gómez López. Ella nos va a hablar sobre el poder de la prensa en la generación de opinión. Ella es oriunda de Santo Domingo Oeste, República Dominicana, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, egresada de la UAS, máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, UNICARIBE, ex jefa de redacción de Radio y Televisión Dominicana, Canal 4, ex directora de prensa de Radio Popular del Circuito Corporano, fundadora y presidenta ad vitam de la Asociación Sociocultural Dominicanos en Italia. Actualmente es directora de Somos de Quisqueya Media Production y secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Nueva York. Con ustedes, Jenny R. Gómez. Muchísimas gracias y gracias a todos por asistir.
En nombre del Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Nueva York, y en el mío propio, agradecemos a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro, que organiza precisamente de Latino American Cultural Heritage, y yo traduciendo, ¿verdad? Dije Patrimonio Cultural Latinoamericano, y digo, qué bien que hay una organización que se encarga de mantener vivas nuestras culturas, no exclusivamente dominicana, pero aquí latinos reunidos en esta urbe, pues es fantástico. En esta hermosa mañana en que nos encontramos aquí en la Dirección de Cultura en la ciudad de Nueva York, pues me toca tocar, por 5 minutos me advirtieron, el poder de la prensa en la generación de opinión. Por tanto, le voy a leer un poquito de lo que vamos a expresar. El poder de la prensa en la generación de opinión es innegable, irrefutable. Desde los tiempos inmemorables, los medios de comunicación, comenzando incluso por esas primeras formas de comunicación que ya mencionó mi colega, pues hemos tenido, o han tenido los medios, la capacidad de influir en una forma en que las personas piensan y actúan. A medida de que la tecnología ha ido avanzando, pues los medios se han diversificado y por tanto el poder de la prensa ha crecido, ha sido un poco más amplio, alcanzando audiencias cada vez más amplias. Pero ¿qué pasa? Los que trabajamos los medios de comunicación debemos estar muy atentos con la ética y veracidad en que exponemos nuestros temas, visto que de la veracidad que tengamos nosotros, en el caso nuestro, los periodistas, influimos en sociedades enteras de lo que decimos. Y sabemos que muchos utilizamos los medios de una forma estratégica y para un bien común. Sin embargo, existen otros que la utilizan con intenciones malignas y dañan reputaciones y la moral de muchas personas. Por tanto, en la actualidad la prensa puede ser vista como una fuerza de cambio social. Los medios de comunicación no solo informan a las personas sobre lo que está sucediendo en el mundo, sino que también pueden moldear su percepción de los eventos. En muchos casos, los medios de comunicación pueden ser responsables de la forma en que se ven las noticias, y esto puede tener además un impacto significativo en cómo los individuos luego actúan. Fruto de eso puedo citar un ejemplo, como hubo hace un par de años mucho malestar en la República Dominicana, criticábamos si el gobierno no era bueno, hasta que jóvenes utilizando las redes sociales influenciaron de una forma tal que convocaron a un movimiento en la Plaza de la Bandera. Si todas las motivaciones eran ciertas o no, no se sabe, pero había un fin estratégico, sacar a los que estaban para que viniera un cambio. Entonces, sí, los medios tienen un poder absoluto en la reacción y la forma en que ponen a pensar ciertas comunidades y sistemas. Sin embargo, la influencia de los medios no se limita a procesos electorales y nada de eso, sino que también pueden influir en personas en otros eventos importantes, no solamente de crisis políticas, sino en problemas sociales, o en el caso más reciente, en cómo enfrentar problemas graves como la pandemia, que fue un fenómeno mundial y en el cual había mucha desinformación, si podíamos actuar de una manera o de otra, si la vacuna funcionaba o no funcionaba, personas que que crearon estrategias para que la persona no se vacunaran, pero también fueron manipulados o fueron censurados. Los medios, así fuese un Facebook personal que hablaban en contra de esas estrategias, eran bloqueados, hasta el punto que muchos todavía no han podido recuperar sus cuentas de redes sociales. Entonces, ¿qué se estaba haciendo ahí? Una coerción, una limitación de la libertad de expresión, porque no respondía a los intereses del momento. Entonces,
¿Qué sucede cuando los medios de comunicación no actúan de una manera responsable? Si bien la prensa puede ser la fuerza para el bien, como ya le decía antes, también puede ser de impacto negativo. La radio, la televisión, las redes sociales en general, los medios impresos, digitales, pueden difundir noticias falsas o pueden difundirlas que sean prácticamente no falsas, pero engañosas, dejando la tendencia de que usted decida lo que pueda creer, lo que usted supuestamente cree, pero que ya hubo una manipulación previa de que eso es lo que yo quiero que tú creas. Entonces, el poder de la información en la generación de opiniones es histórica, es larga y no va a parar. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los que escribimos o los que usamos los medios de comunicación? Pero aquí incluyo a los escritores aquí presentes, porque no estamos hablando solamente de un medio donde las noticias evolucionan muy rápidamente. Los medios escritos, los libros, y ahora con los formatos de audiolibro, te pueden contar historias, pueden reflejar comportamientos que podrían parecer naturales para todos, pero tenemos una responsabilidad social de que cada una de las cosas que escribimos o plasmamos en los medios de comunicación lo hagamos con ética y mucha responsabilidad. Así que en conclusión, el poder de la prensa en la generación de opiniones es innegable y esto puede ser la fuerza para un cambio social positivo. Así que... Preguntas y respuestas. Precisas y concisas, como lo escribimos. Vamos a, si alguna persona tiene alguna pregunta para nuestras expositoras, es la hora. ¿Su nombre, por favor? Danilo Peña. Danilo. Sí. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Qué más? Danilo, comenzamos. Juan Silva. Ok, comenzamos con Danilo, por favor. Su pregunta. ¿Y para quién va dirigida? Señorita, A Jenny. Para Jenny. me encantó que mencionara el asunto de la ética, porque eso es una de las bases cuando tú estás estudiando cualquier profesión. La ética es importante porque tú de una forma u otra vas a impactar en otros individuos. Entonces la pregunta mía es, en estos momentos, ahora mismo, en este tiempo, hay una situación seria a nivel de los beneficios económicos y los beneficios políticos. Y a veces ese concepto de ética se ve un poquito aplastado por esos dos fuerzas que están ahí. A veces quieren dejar exteriorizar esa ética, pero que aplastan. Entonces, ¿hay alguna forma de poder combatir eso sin salir afectado de una forma u otra? Buena pregunta. Bueno, como periodista te puedo decir que las tentaciones, las pruebas que te ponen, a veces las propias necesidades económicas de uno, de una carrera que muchas veces no te deja, puede incidir en que muchos comunicadores tomen la vía rápida de hacer dinero. Yo he criticado en esta comunidad y me he ganado enemigos por eso, que eventos sociales, comunitarios, a veces se desconocen o no tienen la difusión necesaria o suficiente porque los organizadores han hecho una cosa con amor, con propios recursos y no tienen presupuesto para pagarles a muchos comunicadores que si tú no les sacas un menudito, no te cubren una actividad. Gracias a Dios que están las redes sociales y que pueden ayudar un poco, pero siempre va a plasmar, el periodista tiene también su código de ética, como casi todas las carreras, todas las profesiones tienen un código de ética. El periodista que se respeta se apega al legado y la ética que implementa no solamente su carrera, sino la formación moral. Entonces, independientemente, eso nunca se va a acabar, porque
también tenemos a veces posiciones y a mí me dicen, tú tienes que trabajar en relaciones públicas del consulado o de la Dirección de Cultura. Ya yo sé que si estoy dirigiendo un medio ahí, tengo que responder a ciertos intereses particulares, y entonces yo tengo que tener la potestad de saber decidir si yo quiero ejercer un periodismo que me limite en mis acciones, que pueda defender la comunidad y decir las cosas como tal, apegándome a la ética, o venderme por el salario y en vez de representar los intereses de la mayoría, pues represente a un grupo solamente porque me paga. El factor estará siempre sustentado a la ética con que la maneja el profesional. Lo último, rapidito, pero hay un elemento que es mucho más crítico que lo económico y la presión política. ¿Qué tal tu posición? Porque la ética también te enfrenta a ti mismo como persona. Entonces, ¿cómo tú manejarías esa situación ético en contra posiblemente con tu posición? Particularmente si yo me debo, si yo tengo esa pasión por ejemplo, yo estuve trabajando en Radio Popular y yo tenía que salir a las calles, tenía que ver las necesidades de las personas y llevarla, no solamente exponerla públicamente a través del medio que representaba, sino contribuir con la solución de ese problema, que es lo más importante que tenía Radio Popular del Circuito Corporal, que no se limitaba a exponer un problema, sino más bien a buscarle solución para que esa persona sea un fiel oyente. Esa era una estrategia de Don Corpo, en paz descanse. Sin embargo, cuando llegué a la Corporación Estatal de Radio y Televisión, respondo a intereses de un gobierno de turno y mi posición tuve que limitarla a 2 años. Preferí estar en la calle porque cada vez que yo llegaba y, por ejemplo, incluso yo estuve viajando con el presidente a nivel internacional y las cosas que hacía y que decía el presidente de turno a veces nos daba hasta vergüenza a nosotros, pero yo como representante del medio estatal, yo no podía decir eso me sentía coartada y por eso renuncié. O sea, desde el punto de vista de la ética, siempre uno tendrá tu decisión es muy personal. La mía es mantener la ética y responder a los intereses mayoritarios, o sea, de la mayoría, primero que los míos particulares. Por eso no soy rica. Seguimos con don Juan Silva. Bien, ¿cuál es su apreciación a esa sensación de desnudez, de casa de cristal en que hoy se ven envueltas las autoridades, la gente de mando, la gente de influencia? Porque aparte de la ética del periodista, que eso es muy personal, porque la experiencia nos lo dice, los periodistas que están en las redes, en nuestras casas, en nuestros aposentos, opinamos también. ¿Cuál es su apreciación a esa dicotomía que hay entre el periodista profesional y la gente de a pie, como yo, aficionado a la literatura, que me preocupo por las cosas sociales? ¿Cuál es su apreciación? Okay. ¿Tienen las redes sociales? Sí. Bien, lo primero que quiero establecerle es una diferencia entre el periodista profesional y las personas que utilizan las redes. Para nosotros el uso del Internet ha venido a facilitar la difusión de lo que hacemos y decimos, pero al mismo tiempo ha sido un arma de doble filo porque todo el mundo que tiene acceso a Internet tiene inspiración por ejercer opinión pública precisamente, acceso a los medios, dominio de la tecnología como la última generación. Si usted puede ver, quizá un programa de Julito Jacín en una hora prime time tiene menos seguidores que a los Fokker porque tiene una persona del mundo urbano. Entonces hay una diferencia entre el periodismo y los influencers y los que utilizan las redes sociales. Desde el punto de vista del periodismo, podemos decirlo que generalmente el periodista que se respeta no accede a participar en
una serie de contenidos que ofenden la moral, incluso, aunque se habla mucho de doble moral, ofenden normas y costumbres de una sociedad. Porque si bien es cierto que ahora hablar de personas de diferente orientación sexual es tan natural como hablar de la bandera dominicana en materia gastronómica, pues también es cierto que muchos de esos contenidos, aunque sí generan mucho view, y eso es lo que buscamos o buscan generalmente las nuevas generaciones, también ofenden la integridad de personas que ya tienen 60, 70 años y eso lo ven como escandaloso. Lo importante es nosotros saber, como receptores, seleccionar cuál es el contenido que no me aporta nada y cuál es el contenido en que yo le puedo dar seguimiento, que se merece que yo le pueda dar seguimiento. Entonces, desde un punto de vista no solamente personal y particular, sino desde el propio Colegio Dominicano de Periodistas, que en este momento represento, son conductas en las que no estamos de acuerdo, muchas veces la hemos sancionado, pero están ahí. Lamentablemente antes existen todavía leyes en República Dominicana que un poco son obsoletas para controlar eso, pero si a mí me prohíben, así sea un tema musical o un contenido que estoy realizando como productora de un programa, ¿cómo yo controlo que eso lo vean en Asia, en Europa? No importa que me lo vieten en República Dominicana, es la propia el propio internet y la difusión de los medios que ha generado que eso no tenga límites. Lamentablemente esto es un sálvese quien pueda. Sí. Ok, Ana, y luego el señor Gustavo. Ana, puedes hablar y luego va Gustavo y ¿quién más? Acevedo. Sí, mi pregunta es dirigida a Hipólita, a Fiordanza. Ok. Como investigadora de la historia, tú nos has presentado un fragmento muy importante para nosotros. ¿En qué lugar, en qué posición como investigadora te sientes más cómoda, más identificada con una cosa de mayor evolución? Bueno, usted dice, ¿cómo identifico yo? Exactamente, ¿cómo tú identificas la parte de mayor evolución relacionada contigo? Porque eres una investigadora, ¿no? Exacto. Yo diría que dependiendo de cada generación, ¿verdad? Mi generación, digo, no me importa decir mi edad, tengo 40 años, pues según, como hablé de esa evolución, ha ido evolucionando también la literatura, ¿verdad? Aunque siempre nos queremos quedar en el pasado, leyendo los libros antiguos, han surgido muchos libros de muchos escritores y digo que sí, que deberíamos seguir avanzando y no quedarnos en el pasado, porque eso es algo, una crítica mía propia, de que veo de que siempre en la literatura buscamos los escritores, ¿verdad? Los escritores antiguos. No, vamos a seguir, vamos a estar en lo contemporáneo. Yo, por ejemplo, mi investigación de doctorado, que estoy terminando la tesis, es escritoras contemporáneas. Porque no me fui a lo antiguo, personas ya, respeto a las personas que, claro, que fundaron esa literatura, pero sí respeto a la nueva generación. Entonces, sí, me identifico más con lo contemporáneo, es mi tema y sí, Gracias, es exactamente lo que quería saber. Vamos con el señor Gustavo, por favor, Ana, al señor Gustavo. Y terminamos con Acevedo, ya no hay tiempo para más preguntas. Okay. Terminamos con usted. Felicitaciones en lo que respecta a la ética. Gracias. Pero como dijo la persona que está detrás mío, es un problema personal. Y pienso que el problema de comunicación de noticias es muchísimo más amplio que eso. Muchísimo. No depende de un periodista. No depende que diga yo no voy a escribir esto. El problema lo tenemos en quién maneja los medios de comunicación. ¿Cuáles son los intereses económicos que están detrás de estos medios?
como cuáles son los intereses económicos que están detrás de la política, que están detrás de determinar la educación de una forma determinada, porque también se diga a qué capacidad tiene el individuo que los lee de hacer la diferencia entre aquello que puede ser verdad, aquello que distorsiona o aquello que intenta manejarlo, porque están entregando idea y formación, y esa formación tenemos que dársela al individuo para que sea capaz de decir esto sí y esto no. Más aún con los medios de comunicación hoy día, en que cualquiera puede decir lo que quiera y que la gente se lo cree, porque la gente está ávida de buscar algo para ellos, sentirse bien, sentirme inteligente, sentirme interpretado, sentirme, qué sé yo, que ya lo he escuchado. ¿Ah? Pero en realidad, ¿qué capacidad tienen de decir esto es cierto o esto es falso? ¿Qué posibilidad tienen de decir esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo? Entonces, el periodismo, los medios de comunicación están ligados a los medios económicos, a las corporaciones, a la política, a la corrupción, a los gobiernos que tenemos, está ligado a cómo estamos llegando, está ligado a la educación. Cuando no se lee, la gente no es capaz de saber lo que está leyendo y cada vez lee menos, y llama a los medios de rápido que le digan 2 o 3 líneas para saber de qué trata. Entonces, Terminamos. creo que termino. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias. Gracias. Acevedo. Acevedo, ya, finalmente.